que si la amplitud es proporcional al agujero negro final, a la masa del agujero negro final, o a la de los que lo forman. Bueno, la amplitud de la máxima de las ondas gravitacionales producidas depende de una masa efectiva, se llama chirp mass, es la masa asociada al hecho de que en la fusión de agujeros negros durante el inspiraling la frecuencia de las ondas gravitacionales crece hasta un máximo y después decrece, ¿no? Entonces, esa amplitud máxima depende de los parámetros de esa masa efectiva, y esa masa efectiva depende fundamentalmente de las masas de los constituyentes, ¿eh? Depende de las masas de los constituyentes, depende de la velocidad relativa de los constituyentes, y eso es lo que da la amplitud máxima de la señal. O sea, la amplitud máxima de la señal te determina, digámoslo así, la velocidad que llegaron a alcanzar los dos agujeros negros cuando empezaron a fusionarse. Los agujeros negros empiezan a fusionarse antes de tocarse, ¿vale? O sea, si tú te imaginas que fueran dos círculos, no tienes que esperar al momento justo en el que se tocan, sino que un poquito antes de que se tocan los círculos, se estiran los horizontes de sucesos, es como que se dieran la mano, como que trataran de besarse, y se estiran y forman una estructura parecida a esa falsa gota, a esa falsa lágrima que muchas veces dibujan, ¿no? De las gotas de lluvia, que es como una especie como de gota en forma de lágrima. Pues se estiran en esa forma de lágrima, se dan como la mano, se tocan, y eso rápidamente se fusiona en un objeto que es bastante asimétrico y que rápidamente se relaja en un objeto con cierta asimetría que tiene que oscilar y generando ondas gravitacionales, pero ya de amplitud decayente, y dando lugar al agujero negro final, ¿no? Entonces, los detalles de qué pasa con esos horizontes aparentes, porque realmente no podemos hablar que sean horizontes de sucesos, ¿no? Es una dinámica del horizonte de sucesos, pero es una dinámica complicada, ¿no? Donde en las simulaciones numéricas, por ejemplo, hay problemas de causalidad. Es muy difícil mantener toda la causalidad. O sea, en las simulaciones numéricas es muy difícil saber durante la formación del merger, justo antes de la formación del merger y ya formado el merger, cómo vibra, qué es dentro y qué es fuera del horizonte, ¿eh? Es muy difícil saber lo que es un horizonte, ¿no? Y hay varios criterios que te dan horizontes distintos, ¿eh? Porque realmente ahí no podemos hablar de horizonte como tal, ¿no? O sea, ese objeto que es el merger no podemos decir que sea un agujero negro deformado, o que sea pegar dos agujeros negros uno al lado del otro. Es otra cosa, un objeto distinto, ¿eh? Tenemos agujeros negros antes de la fusión y tenemos un agujero negro después de la fusión. Esto es lo mismo que pasa con las partículas, ¿eh? Cuando dos partículas chocan para formar otras partículas, tengo partículas en el estado asintótico. Cuando me alejo del lugar donde ocurre la interacción, lejos de la interacción, antes tengo partículas y después de la interacción tengo partículas, pero durante la interacción es muy, muy difícil sostener el concepto de partícula. Realmente tengo un campo, el campo cuántico, fluctuando fuertemente y realmente el concepto de partícula es poco sostenible. Por eso cuando yo trato de fuerzo a que haya partículas, sí o sí, me encuentro con esos diagramas de Feynman en los que hay infinitas posibles diagramas de Feynman con infinitas posibilidades de construcción de partículas, ¿no? Porque realmente ese concepto de partículas no es sostenible en la interacción, ¿no? Lo mismo pasa con la fusión de los agujeros negros. El concepto de agujero negro es válido antes y después, pero en el proceso como tal de la fusión, del merging, de cuando se forma ese merger, no es sostenible el concepto de agujero negro y tampoco es sostenible en rigor el concepto de horizonte de sucesos, ¿no? Hay horizontes de sucesos dinámicos, ¿no? Pero no es fácil introducir la causalidad, depende de cómo metas los sistemas de coordenadas, y ya os digo, es complicado. Que si en esos momentos de fusión de dos agujeros negros la radiación Hawking es más intensa que antes y después de la fusión. La radiación Hawking es irrelevante, o sea, es irrelevante. Va con la masa, ¿no? Sí, la radiación Hawking depende de la temperatura del agujero negro, que depende de la masa del agujero negro, pero es inversa a la masa, entonces la temperatura es mayor cuanto... Entonces, en estos procesos en los que no tienes realmente un agujero negro como tal, pues, realmente la radiación de Hawking es irrelevante. Un poquito antes de la fusión, esos agujeros negros están un poquito deformados y que se mueven a una velocidad enorme, pero bueno, y tampoco es una cosa muy relevante. Pero la radiación de Hawking, eso, depende del inverso de la masa. Entonces, los procesos en los que yo aumento de masa, la radiación de Hawking se reduce su temperatura y por lo tanto su emisión, porque la emisión es térmica, entonces depende de la diferencia de temperatura entre el agujero negro y el baño térmico externo, ¿no? Cuando el baño térmico está mucho más caliente que el agujero negro, pues no hay emisión, solamente hay consumo de radiación. Un proceso
de entropía hacia adelante, ¿no? Entonces, no es una cosa que sea más relevante. Todo lo contrario, yo diría que la radiación de Hawking se reduce porque el producto de la fusión es un agujero negro de mayor masa. Pero sin embargo es menos masa que la de los otros dos individualmente. Lo que pasa es que, claro, Exactamente, porque estás perdiendo energía total en la sí, radiación propiamente. sí. Pero no es directo, ¿no? Porque la temperatura va como la inversa de la masa, pero luego la radiación va como la temperatura a la cuarta. O sea que habría que ver ahí un poco cómo va el juego, pero no es lineal. Sí, pero sostener el concepto de partícula en un espacio tan curvo como el espacio en la fusión de dos agujeros negros es muy difícil. O sea, el concepto de partícula en un espacio-tiempo curvo dinámico, hoy en día eso no lo podemos sostener fácilmente. Entonces, hay maneras de hacer algo parecido a una partícula, pero el concepto de partícula y el concepto de partícula y de vacío en la radiación de Hawking es para un agujero negro prácticamente estático, ¿eh? Como mucho para un agujero negro que rote, pero nada más. ¿No? Cuando metemos una dinámica en el horizonte, es muy, muy difícil. Incluso con modos cuasi normales es muy difícil sostener el concepto de radiación de Hawking. Me da la impresión de que la pregunta era respecto a los agujeros negros originales y el final, no al merger, sino a los Al principio, el agujero negro final y los dos agujeros originales tienen una temperatura más alta que el agujero negro final.